editor y director de la revista Libros, la publicación cultural de más prestigio desde hace mucho tiempo en España. Ha escrito libros imprescindibles como El hombre endiosado. A pesar de este título, a mí lo que más me llama la atención de Álvaro Delgado Gal es que es un intelectual muy completo y muy solvente. ¿Qué quiero decir con esto? Que España es un país donde ser intelectual casi es que es de no saber de nada o saber de un poquito. Bueno, él sabe de ciencia, él sabe de arte, él sabe de estética. Cuando digo que sabe, quiero decir que sabe, que se lo lee, que se lo estudia, que es una persona de un rigor intelectual casi te diría sin parangón en este país y que además no rehúye, digamos, los temas complicados, no rehúye la reflexión política valiente, de calado, no está en banderías, no hace el juego, no busca falsos oropeles, no busca falsos prestigios. Parece que le estoy haciendo mucho la pelota, pero no, en realidad estoy describiendo, por desgracia, a una rara avis. O sea, con unos cuantos Álvaros Delgados Gal en este país, otro gallo nos cantaría. Y pues Cuando se nos describe tampoco... así pensamos siempre que se está diciendo la verdad, pero claro, la vanidad es incontenible, ¿no? Bueno, entonces, bueno, la primera pregunta sería, bueno, ¿en qué punto estamos? O sea, no es una manera de descubrir el bulto, ya iremos concretando, pero ¿en qué punto estamos desde la perspectiva de alguien como usted? Le voy a tratar para la entrevista. Bueno, estamos en lo que es el acabamiento objetivo del mundo que hemos conocido hasta hace unos años, ¿no? Desde luego, en el plano cultural, eso viene ya de bastante lejos. Los medios de comunicación no terminan de ajustarse y cumplir el papel que hacían antes, y políticamente en España y fuera hemos entrado en una deriva desconocida. Cuando Fukuyama dijo que la historia se había terminado, bueno, evidentemente se había equivocado. La historia empezaba a dar botes y en este momento nuestros referentes habituales están destruidos, ¿no? Y no sabemos muy bien hacia dónde vamos. Si usted tuviera que hacer un pronóstico, ¿usted cree que el actual régimen político, el actual régimen constitucional corre peligro? O sea, ¿usted cree que vamos a asistir a transformaciones irreversibles o que de algún modo las voces que predican esto son alarmistas? Yo creo que es pueril negar que está en peligro. Basta ver todo lo que ha ocurrido durante el último mes con amenazas de leyes o órdenes ministeriales que ponen en cuestión las bases de la división de poderes o de la libertad de expresión. Esto creo que es un hecho. Creo que es un hecho que el régimen del 78 está destruido igualmente. Y entonces la pregunta es si se podrá reinstalar la democracia sin enormes costes, si los costes potenciales son grandes o si se normalizará esta democracia. Son preguntas que están en el aire, ¿no? Son distintas y las respuestas son todas de carácter especulativo, ¿no? Usted en su libro El hombre endiosado planteaba una reflexión tan paradójica como interesante. Usted hacía un ejercicio intelectual alrededor de una iniciativa del gobierno Zapatero que ha sido muy celebrada, no por todo el mundo, pero por amplios sectores, como era la legalización del matrimonio homosexual, y usted venía a demostrar filosóficamente que en realidad lo que alentaba debajo de esa era una especie de destrucción voluntarista a la democracia, o sea, de imponer lo imposible sobre lo deseable o digamos, de sofocar las libertades en nombre de una aparente libertad superior que en realidad es una entelequia. No sé si lo estoy explicando bien, pero me... En realidad no, en esto Zapatero no fue original, se sumó a una política que está prosperando en todo el mundo occidental. Es un fenómeno interesante porque no se sabe muy bien lo que el matrimonio homosexual significa, no se sabe muy bien. Yo tengo una teoría bastante meditada que nos remontaría muy, muy lejos, es decir, forma parte de la historia de Occidente
en su vertiente cristiana, separar el alma del cuerpo. Por supuesto, el puritanismo cristiano, que a su vez bebe en el puritanismo de la etapa clásica, no es no es inaugural de ninguna manera, pues habría arrasado en su vertiente más, en su versión más radical, pues la familia, las estructuras sociales conocidas, etc. Afortunadamente, con el paso del tiempo, esa iglesia imposible se corrompió, es decir, se adaptó a la realidad y fue surgiendo lo que es para nosotros la Iglesia Católica, en mi opinión, una institución en muchos aspectos criticable, pero claramente preferible a las fantasías milenaristas de los primeros siglos cristianos. Y ahora estamos en ese milenarismo, solo que en clave, por así decirlo, secular, pero es una pseudoclave, es decir, la idea de que somos almas separadas del cuerpo y de que podemos adherirnos a una identidad sexual, que es lo que está detrás del matrimonio homosexual, de manera que una persona puede ser de un sexo o de otro a voluntad, es una auténtica ensoñación, cuyo origen, repito, en el fondo es cristiano, pero que se ha complicado con la culta latiniparla posmoderna. Y estamos en un caos absoluto. Antes de bajar a cuestiones más, digamos, concretas para el común de los mortales, me gustaría no dejar caer en saco roto esta idea, porque aunque parezca muy abstracta, yo creo que tiene mucha jugosidad política, porque de algún modo últimamente asistimos a muchas destrucciones de libertades reales en nombre de libertades, exacto, o sea, de fantasías milenaristas. Esto incluye desde la fantasía de la independencia, la fantasía de los presos políticos, lo que usted citaba ahora de esta especie de ensalada de géneros sexuales, y en nombre de esas cosas que pueden sonar bien a oídos incautos, pueden sonar como una liberación, en realidad se esconde, exacto, pues una especie de férreo yugo intelectual y político. ¿Voy muy desencaminada? No, es peligroso, de hecho, impugnar la realidad. Sí, un poco. Hay realidades biológicas cuya traducción social es versátil y es complicada, pero hay realidades biológicas. Hay realidades sociológicas. Realmente las fantasías de carácter milenarista han sacudido a Occidente de forma repetida, con consecuencias a veces casi siempre desastrosas, ¿no? Otro caso concreto sería la democracia directa, que es una negación clara de la democracia posible y, por lo tanto, de la democracia. Bueno, realmente, pues basta haber seguido con un poco de atención a través de los libros los debates sobre la democracia directa durante la Revolución Francesa, cómo Rousseau fue reciclado, etcétera, para comprender que existen ensoñaciones completamente destructivas que, con suerte, después de ser domesticadas por la propia sociedad, pueden conducir a fórmulas viables, que es lo que pasó también en Europa. El resultado de la democracia directa y de su simultánea imposibilidad fue la democracia representativa, que no fue un diseño excogitado a priori, sino fue la necesidad de adaptar una serie de pulsiones a lo que podía ser una política manejable. Y bueno, la democracia representativa, sin ninguna duda, en la que estamos todavía, no sé durante cuánto tiempo, pues ha sido... Una domesticación de... Ha sido una institución, una forma política muy fructuosa durante 2 siglos. Pero la democracia directa era imposible y además condujo a atrocidades absolutamente bien registradas en la historia. Entonces, estos arrebatos pueden ser reconducidos a formas de convivencia posibles o pueden acabar mal. Y estamos, digamos, en un rellano en que el pronóstico es complicado. Yo no me atrevería a darlo, ¿no? Efectivamente, pues para vivir juntos de forma útil y fructuosa se necesita una serie de cautelas y un respeto hacia instituciones heredadas del pasado y hacia la propia realidad que no se están guardando.
Y en ese sentido, pues es una libertad que va contra la libertad posible, por lo tanto, contra la libertad. ¿Cómo serían de aplicación? O sea, supongo que usted habrá seguido el debate sobre lo que ha venido a llamarse la ley CELA contra bueno, el uso del español como lengua vehicular, que también esconde cosas más profundas, porque en el fondo hace tiempo que la lengua castellana no es vehicular, por ejemplo en Cataluña no lo es desde los años 80, pero esconde otras cosas como un ataque a la escuela concertada, cómo dejar en manos bueno, de las autoridades culturales catalanas la evaluación de si el castellano se habla o no se habla en Cataluña de una manera satisfactoria. ¿Usted cómo ha seguido este debate? ¿Cómo lo ve? ¿Cuál sería su pronóstico? Con preocupación y además con bastante irritación. Es decir, existe una deriva iliberal en la izquierda, no en Y todas, desde liberal, luego, sí, sí. iliberal, con prefijo i. Ujú. Eso no es consustancial de la izquierda, pero está ocurriendo en este momento Sí. en buena parte de la izquierda, que lleva a ignorar de forma absolutamente asombrosa pues siglos de experiencia. Depositar en el Estado la conducción de nuestras vidas es algo, para empezar, atentatorio contra la libertad, pero además enormemente imprudente, porque cuando uno se fija en quién es el Estado, pues lo que tiene delante en este momento es el gobierno vigente, o en el caso de Cataluña, pues fue en tiempos eh, más estables, pero que preparaban muchas de las cosas que están ocurriendo ahora el señor Pujol, o después el, el actual gobierno. Entonces, bueno, suponer que la administración de las cosas, siguiendo principios, entre comillas, virtuosos, va a ser perfecta cuando se confía la conducción del proceso a los, como se decía antes, a los magistrados, entendiendo por tal no los jueces, sino los jefes políticos, pues es una cosa realmente increíble. Es decir, después de lo que ha venido ocurriendo repetidamente, que se vuelva a los mismos errores básicos es estupefaciente. Que la señora Celaá, que al parecer tiene un pasado no tan, en fin, cuestionable, reciente, diga, como dijo, quizá en el contexto ayudase a leer mejor su afirmación, pero me temo que pensaba lo que pareció que pensaba que dijo, que los hijos no son de los padres y que es la parte peligrosa. Por supuesto que no son de los padres. Un hijo no puede, un padre no puede, o una madre no pueden partir a sus hijos en cachitos y venderlos, pero el corolario era lo grave, puesto que no son de los padres, son del Estado. Mire usted, no me está hablando de un agente benéfico en el que al que puedo confiar mi vida, me está instando a fiar mi existencia a un conjunto de personas claramente malformadas, absolutamente infiables desde el punto de vista moral y manifiestamente ineptas en la conducción de las cosas. Realmente que se siga invocando el Estado como instancia salvadora, como está haciendo esa izquierda, es una cosa, en nombre de la democracia, es una cosa que mueve a la más absoluta perplejidad y que presupone una ignorancia de la historia y de las ideas sencillamente fabulosa. Es un adanismo que no es adanismo, es ignorancia absoluta, y la ignorancia absoluta conduce de alguna manera a la barbarie y a la inmoralidad. Me interesa profundizar en esos conceptos, ineptitud, ignorancia, danismo, pero antes me interesa su opinión sobre algo muy concreto. Usted cuando oye hablar de lengua propia versus otras que serían muy propias, ajenas, ¿cómo se le queda el cuerpo? O sea, intelectualmente, ¿cómo? Aquí lo importante es quién emite la Derecha propia, opinión. sí. ¿Quién emite la opinión? Quienes la están emitiendo son aventureros políticos que están preparando un futuro político que ellos puedan controlar e intentando adelantar causas que ni son mayoritarias ni son beneficiosas para los ciudadanos, que son lo que menos cuenta en realidad para esta especie de nuevos salvadores. De todas maneras, a ver, todo esto nos lleva, usted ha hablado con toda la razón de ineptitud, ignorancia, danismo, aventurerismo político,
Pero aquí lo que trasuda, lo que trasluce es que es como si de pronto nos hubiéramos dado cuenta de que hemos dejado la enseñanza, la cultura, o sea, los pilares, digamos, de una salud social mínima en manos de quién. O sea, porque, por ejemplo, yo creo que la gente le ve a usted aquí ahora, le vea como una especie de patricio cultural y tal, pero en realidad ha habido una dejación de... O sea, ha habido una traición de los hombres y las mujeres de la cultura a la sociedad, o la sociedad ha traicionado a los hombres y las mujeres de la cultura. O sea, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo nos hemos podido amanecer en manos de ineptos, adanes e ignorantes? O sea, ¿a dónde se ha ido la inteligencia? Es una buena pregunta porque además habría que intentar comprender lo que significa en este momento cultura. Es un concepto que de alguna manera ha quedado diluido, ¿no? En el caso de la educación sería bastante sencillo comprender que ha sido uno de los aspectos más desastrosamente desasistidos por la administración y la propia sociedad a lo largo de los últimos decenios. Es decir, realmente aquí no se ha hecho nada serio por mejorar la educación, ni se ha hecho nada que realmente pudiese ir en beneficio, pues, de la sociedad. Es decir, se ha dejado la educación en parte en manos de los lobbies tradicionales y en parte en manos de la política ocasional. Aquí no se trata solo de que no se haya podido enseñar historia de España en todas las partes de España, que eso es política, se trata de que no se ha conseguido que los libros de texto sobre matemáticas o física para niños de 15 o 16 años se comprendan. Y se lo digo porque yo mismo amparé un estudio hecho con mucha seriedad por un gran matemático y un físico que además confluyeron sus opiniones. Eso ha ido muy mal. Hay una pregunta, pero es una cuestión hasta cierto punto política y no misteriosa, sencillamente pobreza de la clase política y pobreza en gran medida de la sociedad civil. Somos una sociedad, vamos, la española, con un pasado complicado, ¿no? Y aunque casi todas las sociedades lo tienen, pues nosotros no estamos en primera fila, hay que resignarse y admitirlo. El problema de la marginación de la cultura se podría, yo creo, formular también como el problema de la marginación del intelectual, que es un leitmotiv que sigue vivo en la prensa y en los medios de comunicación. Bueno, y efectivamente ha ocurrido algo. Y conviene detenerse a pensar en cómo surgió la figura moderna del intelectual. Como todo el mundo cree, el que acuña la palabra es Zola en el 98, cuando escribe su famoso manifiesto, pero eso que casi todo el mundo cree no es verdad. Quien inventa la palabra es un anti-Dreyfusard, un reaccionario que se llama Barrès, es Maurice Barrès, el cual moteja de intelectuales, irónicamente, a los que defienden la causa de Dreyfus. Clemenceau adopta orgullosamente, que es un Dreyfusard, adopta orgullosamente ese mote y lo hace suyo. Y lo usa después Zola. ¿Y qué es Zola? ¿Qué es Clemenceau? ¿Y quiénes son también los reaccionarios con autoridad moral en Francia a los que combaten? Y que incluye gente muy importante, no me refiero a gente que acabó penosamente, como Maurras, me refiero a, por ejemplo, Paul Valéry, era antes de Dreyfusard, y en el mundo de las artes quizá sea divertido saber que Cézanne, por ejemplo, era también anti-Dreyfusard. Pero ¿qué son sobre todo los hombres de letras que están en ese debate en defensa y contra Dreyfus? Son personas que heredan la autoridad moral de la sociedad vieja, es decir, de la sociedad que todavía está dividida casi en estamentos, son los antiguos clérigos, pero que se han adaptado a una sociedad ya moderna con medios de comunicación
con diarios con tiradas enormes en una sociedad que en términos comparativos está alfabetizada. Esa sociedad que ya prefigura la actual, donde todo el mundo está alfabetizado, aunque no se lea, es una sociedad que trata con deferencia al intelectual, que es un trasunto de la antigua autoridad clerical, como diría Gellner, por ejemplo, ¿no? Entonces estas personas hablan, se les escucha con respeto y debaten entre sí, unos en nombre de las ideas de la Ilustración francesa, otros en nombre de la Francia católica y monárquica y antisemita. Bien, el elemento aséptico es que inspiran respeto. Es esta figura la que ha ido agrietándose, junto con ella, la entidad cultural a lo largo del último siglo. De manera que, en lugar de elevarse sobre los medios, apoyarse en los medios de comunicación para enunciar pensamientos y ocasionalmente para emitir doctrinas, a lo que se enfrenta el difunto intelectual es a medios de comunicación muy degradados, donde bueno, la cultura queda relegada a las páginas de la cultura, que a su vez abultan cada vez menos, y donde ya en la esfera digital los que más que conducir el pensamiento atraen la atención y fijan los lemas del día son los influencers y gente de parecida especie. Sí, En ese ambiente el intelectual no existe, pero no existe porque no haya gente que piense, no existe porque no hay nadie que les quiera escuchar, ni tienen medios a través de los cuales expresarse. Sí, de un modo exacto, resumiendo y generalizando y simplificando para que todo el mundo nos pueda seguir. O sea, lo que nos acaba de escribir de algún modo es cuando habla de Froussard y de Émile Zola habla del famoso manifiesto J'accuse en defensa de Dreyfus, el oficial del ejército francés judío injustamente acusado de traición. Ahí evidentemente se genera una gran confrontación, exacto, entre dos ideas de Francia, entre dos ideas de la libertad y del intelecto. Recordemos, y ahí lo dejo, que Émile Zola fue condenado a pagar una fuerte multa, creo que acusado de difamación o de calumnia. Que emigró a Inglaterra. De franceses, sí, o sea que la torta le costó un pan. O sea, porque a ver, aquí yo lo que le quería plantear y aterrizando en nuestro país, es el intelectual. El problema ahora es que los intelectuales están vendidos, digamos que lo que quieren es tener una columna en el país o salir en donde sea, ha dicho el país como puede haber dicho otro medio de comunicación, y vivir la mar de bien sin cuestionar el poder establecido. El problema es de que la sociedad civil no les escucha, no les apoya. O sea, ¿de dónde tendría que venir el impulso redentor para que volviéramos a tener, exacto, gente con autoridad que pudiese decir, pues esto es un disparate o esta ley es injusta o que tú puedes hacer un j'accuse y separe el país, como cuando Zola hizo su célebre manifiesto? Aquí haces un j'accuse, no se entera ni el Kiko. O sea, ¿cómo podemos volver atrás a ese punto? Pues esa es la clave. Si hubiese alguien que dijera j'accuse, no se enteraría nadie. Probablemente muchos estén diciendo j'accuse, pero no tienen el marco, no están en el escenario que los hace visibles. Por supuesto, la gente hace lo que puede. Me parece absolutamente respetable ser columnista en un periódico y decir lo que uno piensa, aunque no se le escuche. Menos respetable escribir en un periódico en seguimiento de un partido que está en el poder o en la oposición. Todo eso es menos edificante, pero hay gente de todo tipo. La clave está en la ausencia de escenario, que es un fenómeno cultural muy complejo. Significa sencillamente que la sociedad, en parte porque no lo reconoce, en parte porque el escenario antiguo se ha deteriorado, pues no mira hacia un sitio desde el cual se le pueda hablar. ¿Cómo podría resolverse eso? No lo sé, porque es un problema cultural profundo, no es un problema político y mucho menos es un problema administrativo, es un problema de clima social. Entonces eso ha dejado de ocurrir. Se puede encontrar paralelos en el campo de la expresión, que a mí me preocupan mucho también.
vamos a ver. Todos estamos viendo cómo el premio Nobel de literatura se ha convertido en una calamidad. Este proceso no ha sido súbito, ha sido progresivo. Igualmente hemos visto cómo se han desdibujado las editoriales. Yo he conocido todavía un mundo que no era exactamente deslumbrante, pero que era muy respetable, en el que había colecciones de literatura o de ensayos serias llevadas por editores cuyo principal objetivo era sacar buenos libros, y eso tenía para ellos un retorno. No era solo un amor abstracto a la verdad o a la belleza, era también el hecho de que, y este es el punto esencial, de que ese papel que habían asumido les colocaba socialmente, les daba estatus y prestigio, que es para la inmensa mayoría de la gente mucho más importante que el dinero. Tenían estatus y prestigio y trabajaban por eso. Esa figura, la del antiguo hombre de la cultura con su estatus adherido, ha desaparecido, y ha desaparecido porque no tiene aplicación social, y es un fenómeno muy difícil de rectificar. Pero yo muy creo difícil que, de rectificar. ya para ir, digamos, conduciendo al final, a ver, todos los que estamos aquí y le estamos escuchando a usted, nos están participando en este debate, todos los seguidores de Societat Civil Catalana, evidentemente son personas que en algún momento se han hecho conscientes de que había que reaccionar contra ciertas cosas, o sea, que había que dar un paso al frente como mínimo, aunque solo sea escuchar, aunque solo sea estar aquí escuchando. Entonces, yo me gustaría, y creo que este es el objetivo primordial de entrevistar a alguien como usted, recordar que la cultura no es una María, o sea, no es una cuestión secundaria, no es aquello que se puede dejar hasta el final y no pasa nada. Por ejemplo, yo, que vengo de una familia humilde y pues soy la primera de mi familia que fue a la universidad, yo recuerdo que mis padres tenían una fe ciega en la educación, o sea, en darnos estudios, y pensaban que si te daban estudios ibas a salir adelante en la vida y tal, pero también te transmitían que tú tenías que hacer un esfuerzo. Y por otro lado, yo creo que precisamente por la degradación de los marcos educativos y culturales, hoy en día no basta con leer el periódico o escuchar lo que... O sea, te tienes que hacer una cultura general. Entonces yo quiero decir, yo quise hacer un llamamiento a la beligerancia civil en favor de la cultura, en favor de una recuperación de esos escenarios culturales. Y sin ir más lejos, uno de ellos, el que tenemos más a mano, es la revista de libros. Me gustaría que nos hablara de la situación de la revista de libros, que yo sé que ahora mismo no es boyante. ¿Qué nos puede contar de eso y qué garantías tenemos de continuidad de ese proyecto? Y vamos, ¿cómo sería la cultura española sin la revista de libros? O sea, un poco... Pues, si podemos Sobre hablar. lo último no le voy a contestar porque no sé cómo sería la cultura española sin la revista de libros, o lo que la especie cultura española significa en este momento, no lo sé muy bien. La revista de libros, que gracias a la Fundación Caja Madrid tuvo cerca de 20 años de comodidad y de estabilidad financiera, y pudo hacer lo que quería como quería, pues desde hace algún tiempo anda muy escasa de financiación, y en este momento estamos intentando reflotarla. Tengo esperanzas de que esto se pueda conseguir en el futuro inmediato, pero no tengo la seguridad. La revista de libros me halaga mucho lo que dice de ella, pero es un fenómeno en muchos aspectos modesto. Tenemos muchos lectores devotos de la revista, pero somos una revista minoritaria, y el problema que tiene es que no encuentra financiador. Problema que no es específicamente español. Lo que pasa es que quizá aquí adquiera mayor virulencia ese problema que en algunos otros países, pero está pasando en bastantes otros. Revistas de esas características no se pueden sostener en el mercado, es decir, no se pueden sostener como un producto que se pueda financiar gracias al mercado,
casi todas están financiadas. El Time History Supplement, por ejemplo, que fue una de las inspiraciones de la revista Libros en Tiempos, tiene un staff de 25 personas y 30 colaboradores semipensionistas, y eso lo hace una revista cuyo número de suscriptores en Gran Bretaña hace cosa de 15 años, que era un momento, yo creo, de mayor salud de la revista que ahora, era de 10.000. Esas son las cifras. Siendo esas las dimensiones de la divulgación de una revista de esas características, necesita el financiador. Y nosotros en este momento lo estamos buscando. ¿Algún consejo para que la sociedad civil se reactive intelectualmente, culturalmente? O sea, para que de algún modo, hemos dicho que no sabemos si es antes el huevo o la gallina, pero ¿qué puede hacer una persona, no un intelectual como usted, sino una persona normal? ¿Qué puede poner de su parte? O sea, ¿qué puede hacer uno por la cultura de su país? Pues mire, lo mejor que puede hacer una persona por la cultura de su país es cultivarse, y si ya estaba cultivado, seguir haciéndolo. Eso significa intentar que sus hijos compartan su respeto hacia la cultura, comprar libros o ir a exposiciones, y no dejarse arrastrar por las formas degradadas de consumo que están sustituyendo a las culturas. A la cultura. Es un esfuerzo puramente individual, pero que tiene economías externas. Si mucha gente lo hiciera a la vez, la cultura se salvaría, ¿no? No estoy seguro de que el problema de la cultura se pueda resolver por vía política y mucho menos administrativa. Bueno, pero donde falla, donde acaba el Estado, donde acaba la política, empieza la gente. O sea, Pues por eso digo, la gente puede cultivarse. Hay distintos registros, es decir, puede seguir leyendo, puede no desistir de escribir seriamente si tiene esa vocación, y eso es una forma de supervivencia de la cultura que no solo personal, porque eso de alguna manera irradia, ¿no? No vamos a resolver la cultura convocando manifestaciones para la salvación de la cultura. ¿se siente usted un refugiado hoy en día? No, sí, vamos, me siento Dreyfusard, más bien. Los Ay, anti quizá. entre quienes había mucha gente notable, eran esencialmente no solo reaccionarios, que no es una posición eh, absolutamente condenable, entre otras cosas porque habría que saber lo que significa el progreso y no lo sabemos, pero eran racistas. Y en el caso concreto, y las concreciones son moralmente decisivas, en ese caso concreto, estaban apoyando una maniobra odiosa contra un oficial del ejército al que se acusaba de cosas que de ninguna manera había hecho. Yo sería ahora tan Dreyfusard como uno de los más ilustres, por cierto, que fue Proust. Ujú. Bueno, que sé que a usted le gusta mucho. Si tuviera la oportunidad de hacer un Jacques ahora, ¿haría alguno? O sea, ¿se le ocurre alguna cosa que le guste? Ahora hay gente que le está escuchando, o sea, tiene alguien a que acusar, tiene algo que decir, algo que denunciar, más allá de lo que estamos hablando. No más allá de lo que estamos hablando, y se podría después ir a concreciones, pues bueno, disiento profundamente de el momento en que estamos. No me gusta la deriva que han adoptado las cosas desde hace tiempo en el terreno político, desde luego, pero en terrenos más profundos tampoco. Jacques tendría esas características. No se me ocurre en este momento, tendría que fabricarlo, y probablemente fuera una contrahechura más bien grotesca a un equivalente de Dreyfus en este momento. Bueno, pues muchísimas gracias, Álvaro Delgado Gal, por su tiempo, por su paciencia, por mantener No, viva ha de sido un algún modo placer. la llama de la esperanza de que, bueno, de que queda inteligencia en este país. No se ha muerto, como les gustaría a algunos, y bueno, en Sociedad Civil Catalana tiene una mano amiga, como siempre. Ha sido un placer.
Y gracias a todos. Y bueno, despido yo el acto porque el presidente se ha tenido que ir por reclamado por sus muchas obligaciones familiares. Ya sabéis que podéis, que todo esto queda grabado en las redes y tal. Señor Gargal, no se preocupe que yo le mandaré los links, que sé que y usted también podrá pues revisitarlo. Un saludo, un abrazo y bueno, ya mejorarán las cosas o no, pero vamos a intentarlo por lo menos. Sí, ¿No? vamos a hacer lo que podamos. Sí. Pues buenas tardes a todos. Buenas Gracias. tardes.